Hola, este video que viene a continuación es sobre el flujo de caja del patrimonio autónomo y del fondo de reserva. Estábamos desarrollando un ejercicio que era un ejemplo de titularización y nos estaba pidiendo establecer el flujo de caja de fuente de pago y de fondo de reserva. En videos anteriores habíamos determinado el monto a emitir y habíamos hecho la tabla de la deuda. En este ejercicio vamos a hacer una hoja nueva que se llamaría flujo, o la llamaríamos fiducia, en la cual vamos a tener los flujos de ese patrimonio autónomo y de fuente de pago. Veníamos trabajando que el formato era Arial Marro la letra, lo trabajamos en formato 12, le dábamos clic derecho o formato de celdas y lo estábamos trabajando con una fuente que fuera gris. ¿Okay? Esta hoja la vamos a llamar flujo de caja de la fuente de pago. Para no enredarnos un poco, voy a copiar esta fila 2 y esta fila 3 donde tengo los años y los meses para que el archivo tenga la misma estructura. Aquí me toca volver a escribir. Y esto va en negro. Un flujo de caja es donde tenemos ingresos y egresos. Eso lo podemos ver acá en nuestra diapositiva de PowerPoint, donde hablamos de los criterios de inversión y financiación. La representación gráfica, un flujo es donde tenemos todos los ingresos y todas las salidas. Entonces lo que tenemos que pensar acá es cuáles van a ser los ingresos de ese patrimonio autónomo o de esa fuente de pago y qué va a ser lo que va a pasar con la fuente o el fondo de reserva. Entonces volvemos a Excel y plasmamos cuál va a ser nuestra estructura de esta hoja. Tenemos que la fuente de pago la calculamos en un video pasado. En este caso es el 60% de los ingresos, que son las ventas a crédito. Entonces en una hoja que es monto a emitir ya tenemos calculado esa fuente de pago. No es tarjeta de crédito, sino son las ventas a crédito. Entonces ya tenemos aquí calculado nuestra fuente de pago, que en este caso lo que tenemos que hacer es referenciarlas. Entonces nuestra fuente de pago en enero va a ser lo que habíamos calculado en esa hoja monto a emitir. Serían los 63 millones, arrastramos esto hasta el último periodo. En este caso estamos trabajando con un ejercicio a 5 años con periodos mensuales. Lo vamos a poner en negro y le vamos a dar el formato personalizado que ya se ha explicado en los videos cómo se hace. Entonces, aquí tenemos ahora los ingresos por fuente de pago. Debemos pensar qué otros ingresos va a tener ese ejercicio. Como no nos está diciendo nada, hay una parte donde nos dice que los rendimientos de las carteras colectivas fiduciarias es del 0,45 mensual. Entonces, entendemos que otro ingreso que vamos a tener van a ser los rendimientos de la cartera colectiva. Los rendimientos de la cartera colectiva deberían ser rendimientos sobre el saldo de esas carteras colectivas y no lo tenemos acá.
todavía no está calculado. Lo vamos a poner acá y después vamos a trabajar con una referencia circular en Excel, que no siempre que trabajemos con una referencia circular es malo, si sabemos trabajar y nuestro objetivo es que él nos los calcule. Tenemos que pensar qué otro ingreso va a tener. Y si va a haber un ingreso lo debemos reflejar. En este caso el ejercicio no nos habla de otro ingreso. Entonces lo dejamos así, pero si hubiese otro, se contempla el ingreso. Después vienen los costos, a pesar de que las fiducias se dice que el primer pago que deben efectuar es el pago de los bancos. La verdad es que en la vida práctica ellos se pagan primero, entonces el costo de ellos lo ponemos como el primer gasto. En este caso el ejercicio nos está diciendo que ellos nos cobran 6 salarios mínimos y el salario mínimo de este año está en 737.000 pesos. Esto lo colocamos en azul porque es un monto, es un dato de entrada. ¿Qué pasa si no fueran esos 6 salarios mínimos, sino si fuera un monto mayor o un monto menor? Pues lo reflejamos acá. Entonces en el mes de enero, ¿a qué sería igual? Sería igual a multiplicar los 6 salarios mínimos. Fijamos en este caso las columnas por el valor del salario mínimo, fijando también las columnas. En este caso nos dio 4.422.000 y lo ponemos en formato de millones para seguirlo viendo. Llevamos esto todos los años. Aquí estoy haciendo un error que más adelante se corregirá en el video del All-in Cost, y es que desde el mes de enero se supone que ese salario mínimo debe crecer por inflación del año 2, pero lo vamos a corregir para el efecto de la estructura de la hoja, que es lo que estamos haciendo, no nos afecta. ¿Qué otro gasto vamos a tener? El pago a capital, el pago de intereses y eso que nos habla el ejercicio del fondo de reserva. Para que no nos toque estar copiando formatos, copiamos el formato de la fila 5 acá. Entonces el pago de capital, ¿dónde lo tenemos? El pago de capital lo tenemos en esa hoja que se llama tabla de deuda. Llamamos la fila de abono capital, siempre teniendo en cuenta que si estamos trabajando el mes de enero en la columna E, siempre sea en la columna E y tener la referencia entre las filas. Si tenemos nuestra estructura del archivo que siempre tenga los mismos periodos, es más fácil la comunicación entre las hojas. Entonces nuestro pago de capital y nuestro pago de intereses lo referenciamos. Y arrastramos hasta el último periodo. ¿Qué es ese fondo de reserva? En la presentación donde tenemos sobre la estructuración crediticia, nos habla que primero un covenant es una obligación de hacer algo o de no hacer. Esos son los elementos de las estructuraciones crediticias. Primero los covenants, obligaciones de hacer o de no hacer. Después vienen las fuentes de pago, que la fuente de pago es una fiducia que tiene una instrucción que recibe unos derechos económicos para darle tranquilidad al banco o a la persona que está colocando los recursos para un crédito de que se le va a pagar. Entonces en este caso es que la fiducia maneja ese patrimonio autónomo, tiene unos derechos económicos que se le cedieron y realiza los pagos a los acreedores, de tal manera que los acreedores sepan que van a tener una prelación o van a ser los primeros beneficiarios de los flujos y no van a quedar a disposición de la empresa como los maneje. Es importante que como parte de ese patrimonio autónomo, de esa fiducia, se puede pedir un porcentaje de cobertura. El porcentaje de cobertura es lo que pide la cuenta que tenga la cuota y que tenga un monto mayor. En este caso, los ingresos están representados por la fila azul. Aquí tenemos un calculado una cuota y aquí hay un monto de cobertura. Ese monto de cobertura, ¿para qué nos sirve? Para que el banco siempre tenga un flujo o tenga una cantidad de dinero guardada por si acaso se presenta alguna siniestralidad, y es que no se llegan a dar estos flujos, tengan una cuota y le puedan pagar al
al banco. ¿Qué es lo que nos habla aquí? Del fondo de reserva. Entonces ese fondo de reserva, aquí hay un ejemplo de cómo se constituye y qué es lo que hace ese fondo de reserva. Entonces acá nos habla el enunciado de que el fondo de reserva, estoy buscando el enunciado, nos tiene que decir, se establece un periodo de gracia, los rendimientos, tiene que hablarnos en alguna parte del fondo de reserva. Se solicita un fondo de reserva de 1.5 cuotas del crédito. Ya en la tabla de deuda calculamos cuál es la cuota máxima y el fondo de reserva es de 0.5, es decir que esta sería nuestro fondo de reserva, en este caso de 93.8. Nos habla que hay 6 meses de constitución, es decir que la cuota en la cual lo vamos a constituir es de 15.6 meses. ¿Desde cuándo constituimos ese fondo de reserva? Desde el primer mes y en este caso sería hasta el mes de junio, donde tengamos los 6 meses o que nos dé los 93.8 millones, que sería del fondo de reserva. Entonces ahí cuando vayamos a proyectar, y esto lo vamos a hacer en los videos dedicados a cómo se hace un modelo financiero, hay una herramienta que es el juego de inventarios, donde tenemos un saldo inicial más lo que aumenta menos las disminuciones nos va a dar el saldo final. Esto que aparentemente es sencillo es la base lógica para cuando vayamos a trabajar un modelo financiero. ¿Qué nos quiere decir este? Pues en este caso con este ejercicio tenemos un saldo inicial. Ese saldo inicial es con qué se constituye el patrimonio autónomo. No nos está diciendo nada, vamos a partir del supuesto de que van a ser 10 millones de pesos. Puede ser que se constituya con algo, no se constituya con nada. Como esto es un ejercicio de simulación, si hay que constituirlo con 10 millones se constituye, si no se constituye con nada se borra. Aquí tenemos, o debemos reflejar los ingresos de la fuente de pago. Debemos reflejar también los rendimientos de la cartera colectiva y cualquier otro ingreso que tenga esta fuente de pago. ¿Cuáles van a ser las salidas que va a tener ese patrimonio autónomo? Primero, el costo de la fiducia o el costo del patrimonio autónomo como tal. Segundo, el pago de capital, el pago de intereses. Pero eso lo vamos a llamar servicio de la deuda, que el servicio de la deuda es pago de capital e intereses juntos, o lo podemos mostrar aparte, cada uno aparte. Vamos a ponerlo en este caso aparte. Vamos a tener acá menos el pago de capital y acá menos el pago de intereses, menos el fondo de reserva. Se supone que esto, si no hay ninguna entrada ni ninguna salida, que en este caso no nos está diciendo el ejercicio, nos debe dar igual al saldo final. Vamos a copiar los formatos de acá y lo vamos a arrastrar o lo vamos a pegar acá. En los teclados, generalmente al lado del 0 tienen como especie de un apóstrofe que una vez que haga clic sobre ella puedo escribir cualquier cosa. Por ejemplo, mi nombre es Juan Reyes y va a entender de que esto siempre va a ser un valor. O perdón, de que va a ser texto, no va a ser valor. Si yo aquí escribiera 1.000.000 de pesos, me lo va a poner como texto. Si quiero después sumarle eso 1, no me lo va a sumar. Bueno, aquí me lo sumó. Pero la ventaja de que lo guarde, de que lo escriba como texto, es que puedo escribir un número como texto y siempre me lo va a poner como texto. A veces queremos, por ejemplo, si yo aquí pusiera el más solo, no me deja ponerlo entre paréntesis.
o si quiero escribir igual y le quiero dar enter, o entre paréntesis el igual, no me deja si no tuviera ese apóstrofe. Entonces ese apóstrofe nos permite convertir esa celda en texto y nos sirve pues para poder escribir este tipo de cosas que hacen que los modelos sean más claros a la vista. Entonces, ¿qué vamos a referenciar aquí? ¿Cuáles van a ser nuestros ingresos? Que es el ingreso de la fuente de pago, los ingresos de la cartera colectiva lo referencia, el costo del patrimonio no lo puse aquí. Entonces en este caso inserto una celda que se me pasó. Entonces arrastramos acá y nos debe llegar hasta el fondo de reserva, que son los 15.6. Siempre hemos venido manejando, que está también en las presentaciones de criterios de inversión y financiación, que el saldo inicial del periodo N es el saldo final del periodo anterior y el saldo final del periodo actual es el saldo inicial del periodo futuro. En este caso, copiamos la fórmula en el periodo 0, que lo estamos calculando, que sería igual a nuestro saldo inicial más los ingresos más los rendimientos de la cartera colectiva menos el patrimonio autónomo menos el pago de capital menos el pago de intereses menos la constitución de ese fondo de reserva. Estos 10 millones vienen a ser el saldo inicial del periodo 1, que en este caso es el mes de enero, y nuestro saldo final sería aquí de 31.6 millones de pesos. Y arrastramos esto hasta el periodo, hasta el último periodo, en este caso es hasta diciembre del 2000, hasta diciembre del año 5, perdón. Entonces aquí ya tenemos cuál sería ese saldo final. Ahora viene una parte donde se debe establecer una política de cuál es el efectivo mínimo que va a tener esa fuente de pago. En este efectivo mínimo vamos a suponer que queremos que siempre sean 10 millones de pesos. ¿Y por qué 10 millones de pesos? Alguien podría pensar, bueno, porque con eso fue que constituí la fiducia y quiero que siempre sean esos 10 millones de pesos. Cuando se recurre a una estructuración crediticia en la cual volvemos a mostrar cuáles son los elementos. Covenant es el compromiso de hacer o de no hacer. Entonces puede haber un covenant positivo, un covenant negativo. Un covenant positivo es que la empresa se obliga a hacer algo y un negativo se obliga a no hacer algo, por ejemplo, no repartir dividendos, es un covenant negativo. Y un covenant positivo puede ser tomar un seguro, presentar unos estados financieros, unos compromisos de pago. Después de los covenants viene la fuente de pago, que la fuente de pago es que una fiducia maneja unos recursos que se le transfieren a ese patrimonio autónomo para el pago de los acreedores y se supone que le deberían devolver el restante del pago de los acreedores a esta empresa para que pueda realizar sus demás pagos. En este caso, estamos partiendo del supuesto de que es una empresa que está dando el 60% de sus ingresos. El fondo de reserva es como especie de un colchón, de una cuota por si acaso se genera una siniestralidad y es que no alcancen a cubrir los pagos. Y las garantías, que hay garantías reales y garantías personales. Las reales son hipotecas, prendas, y las personales es cuando yo, por ejemplo, sirvo de deudor solidario de una empresa que tenga. ¿Qué es lo que viene en este ejercicio? Como ellos están poniendo como patrimonio autónomo, como fuente de pago, el 60% de todos los ingresos que tienen, que son las ventas a crédito, aquí les están quedando 31 millones de flujo, acá les están quedando 18,73. No tendría sentido para ellos tener esta plata quieta,
porque con el 40% de sus ingresos seguramente no alcanzarán a cubrir la nómina, ni no alcanzarán a pagarle a proveedores y todo ese tipo de gastos que tienen que hacer. Entonces, ¿qué sería pues el monto a devolverle a la empresa como tal? Tenemos que calcularlo. Entonces, después de que calculamos ese efectivo mínimo, vamos a poner el monto a devolver. El monto a devolver, ¿qué sería? El monto a devolver, en este caso, sería en el mes de enero. Voy a inmovilizar los paneles acá para que nos quede más claro. En el mes de enero tenemos un saldo de 31.3 millones. Si tengo un efectivo mínimo de 10, se supone que podría coger 21 millones de pesos. Entonces, el monto a devolver debería ser la diferencia entre el saldo final que tengo menos el efectivo mínimo. En este caso, lo que le pueden devolver a la empresa serían 21 millones de pesos. Y si arrastramos esto periodo por periodo, vemos que en el caso de febrero le podrían devolver a la empresa 8 millones. Pero no tendría sentido porque aquí están partiendo de un supuesto y es que el saldo inicial son 31.3. Si ese saldo inicial es de 31.3, pero ya a la empresa le devolvieron 21, el saldo inicial de verdad no serían los 31, sino que serían los 10 millones, que es el efectivo mínimo. Entonces, en el momento que se activa ese monto a devolver, el saldo inicial debería cambiar. Esto depende de cómo queramos estructurar nuestra hoja de datos o nuestra hoja de cálculo. Lo podemos hacer insertando acá una fila antes del saldo final, donde ponemos menos devolución a la empresa, y en este caso lo referenciaríamos y tendríamos acá que ponerle menos este saldo y estaríamos creando una referencia circular. Cuando trabajamos con una referencia circular no necesariamente es malo. Primero que todo lo podemos resolver yendo a las preferencias de Excel o a las herramientas, y donde dice cálculo le ponemos habilitar cálculo iterativo y él ya nos tiene que calcular que en este caso la devolución a la empresa nos lo debería poner acá, y acá no nos está funcionando. Devolución a la empresa sería igual. Bueno, acá no nos funciona, pero lo que quería explicar con esto de las referencias circulares es, estamos de un ejemplo de una empresa que tiene 100 pesos como ingreso, tiene unos costos y se supone, si seguimos la estructura, que los ingresos menos los costos nos debe dar la utilidad bruta. Entonces, vamos a poner esto más claro, menos costos nos debe dar igual utilidad bruta. La utilidad bruta es ingresos menos los costos. Pero yo puedo poner, por ejemplo, una manera de cálculo, y es que los costos sean el 30%, o sea, el 70% de la utilidad bruta. Aquí se estaría creando una referencia circular. ¿Por qué? Porque el cálculo de la utilidad bruta depende de la fila de costos, pero a su vez estamos diciendo que la fila de costos depende de la utilidad bruta. Si yo hago aquí un análisis vertical, y es cuánto representan, o en este caso cuánto representan los costos de la utilidad bruta, nos dice que es el 70%, que es lo que queríamos calcular. Entonces no necesariamente trabajar con una referencia circular sea mala, si lo sé trabajar y es intencionalmente lo que quiero calcular. Para no enredarnos
con el tema de las referencias circulares, vamos a eliminar esta fila de devolución a la empresa. Y aquí lo que vamos a hacer es que en el saldo inicial de febrero le voy a restar el monto de devolución de la empresa. Y arrastro esto hasta el último periodo. De tal manera que siempre vamos a tener un saldo inicial de los 10 millones. Ahora, en este caso tengo un saldo final negativo de 3.3 millones. ¿Tendría sentido que la empresa devolviera, o sea, que la empresa cogiera recursos si el saldo es negativo? No tendría sentido. Entonces este monto a devolver debería ser un condicional. ¿Cuál es el condicional? Utilizo la función si, y es si el saldo final es mayor que 0, es decir, si es positivo, que calcule la diferencia, y si es menor que 0, que no le devuelvan nada a la empresa. En este caso, en el mes de febrero, cuando arrastre, como el saldo es negativo de 3.3, no tendría sentido que se le devolviera, y arrastro esto para cada uno de los meses, teniendo en cuenta de que solo le deben devolver cuando el saldo sea positivo. Cuando el saldo no sea negativo, no tiene sentido que le devuelvan. Con esto terminamos el flujo de caja de la fuente de pago. Ahora viene algo que es el flujo de caja de la fuente de reserva. Entonces colocamos flujo de caja, fondo, lo llamé fuente y es fondo de reserva. ¿A qué sería igual ese flujo de caja del fondo de reserva? Sería igual a un saldo inicial más unas entradas menos unas salidas, nos debería dar igual saldo final. Copiamos el formato para que no nos toque estar modificándolo. No vamos a partir del supuesto de que hay un saldo inicial. Sin embargo, podría presentarse en caso que nos digan que ese fondo de reserva se constituye con un saldo inicial. Entonces lo que hacemos es que referenciamos o hacemos la fórmula donde el saldo inicial más las entradas menos las salidas nos da el saldo final, y que el saldo inicial del periodo es el saldo final del periodo anterior. Llevamos esto hasta el periodo, hasta el último periodo, que en este caso es diciembre del año 5. ¿Cuáles van a ser las entradas? Lo que habíamos calculado como fondo de reserva, que son estos 15,6 millones de pesos. Arrastramos esto, nos va a decir en este caso que el fondo de reserva, hasta que se termine de constituir, siempre va a tener un saldo de 93.8 millones de pesos. ¿Qué viene? La fiducia estaría manejando dos cuentas, que es la fuente de pago y el fondo de reserva. Se supone que toda la plata que la empresa tiene invertida en esa empresa está representada en esas dos cuentas. Entonces, tendría sentido que yo sume esos dos saldos. Entonces, en este caso sería saldo fiducia, y el saldo fiducia, ¿a qué sería igual? Sería igual al saldo del fondo de reserva más el saldo del patrimonio autónomo. En este caso, si arrastramos acá, vemos qué pasa, por ejemplo, en el mes de febrero. En el mes de febrero, el patrimonio autónomo tiene un saldo negativo de 3.3 millones, pero como tenemos 31 millones ya ahorrados, por así decirlo, en ese fondo de reserva, en la vida práctica lo que puede pasar es que la empresa le dice a la fiducia, coge la plata, el faltante, de ese fondo de reserva que en el mes de marzo deben ingresar recursos para que se pueda cubrir. Y entonces, por ejemplo, ya vemos aquí que en el mes de marzo estarían cerrando con un saldo final de 99 millones. Y aquí estarían cerrando con
esos 52 millones que se supone que los deben repartir. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en noviembre, en octubre, donde hay un saldo negativo de 150 millones y el saldo de la fiducia aquí sí es negativo de 57 millones? No tendría sentido esto y ahí le toca a la empresa colocar la plata porque lo que tiene en el fondo de reserva no da para que pueda cubrir. Entonces, de verdad cuando a la empresa le tocaría cubrir es cuando el saldo de la fiducia, la sumatoria de los dos, sea negativo. Ahí sí debería la empresa colocarlo, o depende de lo que hayan negociado contractualmente. Estaba viendo acá, no tiene sentido, en el mes de febrero tenemos esto de que si le entregaron al municipio, bueno, en este caso está bien, porque el saldo final de ellos aquí son los 10 millones, y entonces aquí vemos que el saldo de la fiducia está sumando este saldo final más el saldo de la fiducia, pero aquí debería descontarle también el monto que se están llevando, porque por ejemplo en el mes de marzo decimos que el saldo final son 52, pero esos 52 es mentira porque se supone que les están transfiriendo a la empresa los 42 millones que calculamos en el monto a devolver. Por eso modifico el saldo fiducia y le debo agregar o le debo restar el monto a devolver. Y ahora sí esta fórmula la arrastro hasta el último periodo. Vamos a intentar analizar un poco esta fórmula. En el mes de marzo tienen un saldo de 56.6, que están cerrando con estos 52, pero devuelven 42. Tienen el saldo de 42.6 y están teniendo 31 millones más los 15 que están provisionando, están teniendo 46 del fondo de reserva. En el mes de mayo, donde tienen un saldo negativo de la fuente de pago de 3 millones, no tiene sentido, como tienen el saldo negativo, no le devuelven a la empresa. Entonces, como tienen ese saldo negativo de 3 millones y tienen como fuente de reserva 78,4, esos 78,2, perdón, cubren los 3 negativos y el saldo total sería de 74.9. En el caso de octubre, tienen un saldo de ese patrimonio autónomo negativo de 106 millones y lo que tienen en el fondo de reserva es de 93. Entonces tienen un saldo negativo de 12 millones, en el mes de octubre tienen un saldo negativo de 57 y en el de diciembre de 47. Estos saldos negativos sí les tocaría a la empresa cubrirlos porque los ingresos de esa fuente de pago no dan para cubrir sus erogaciones. ¿Por qué pasa esto? Porque los ingresos, dado la estacionalidad, se ve que en el mes de septiembre, octubre y noviembre se pusieron unos montos muy pequeños, especialmente en el mes de septiembre y octubre, cuando hay unos meses que tienen una estacionalidad del 20% de los ingresos. Eso no es necesariamente malo, sino es una cosa específica de este tipo de empresas. Lo que nos sirve es que podamos analizar esos flujos y saber que en estos meses la empresa debería devolverlos. ¿Cuál es el otro tema que podría pasar aquí? Estamos enfrentando un análisis del flujo, de los dos flujos, el flujo de caja de la fuente de pago y el flujo de caja del fondo de reserva. Técnicamente debería insertar unas filas acá donde coloque préstamos del flujo de caja de fondo de reserva a la fuente de pago y traslados de la uno al otro. No lo hago para no hacer tan extenso estos videos, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que las decisiones de los saldos, cuando le toca a la empresa colocar plata de más, se hace sobre los saldos acumulados o los saldos agregados, que es el consolidado de la fuente de pago y de la fiducia, y que esos saldos deben tener en cuenta siempre el saldo inicial menos las devoluciones. Espero que este video les sirva, estaré colgando otra serie de videos más adelante.